buenos días. Antes de iniciar con la sesión del periodo permanente, quiero felicitar a todos ustedes, agradecer su presencia en este día 7 de junio de la libertad de expresión. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco la presencia de mis compañeros, diputadas y diputados, la diputada Mayra Chávez, gracias presidenta, el diputado Gustavo Martínez Aguirre, muchas gracias, diputado Humberto Pérez, muchas gracias, diputada Ana Gómez Licón, gracias y bienvenidos. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanaria correspondiente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la secretaria diputada Paloma de Jesús Aguirre Serna se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Laura Rodríguez Esquivel. Presente. Diputado Daniel Murguía Pizarra. Diputada Paloma de Jesús Veracruz. Presente. Diputado Rosenberg Loera Chaparro. Diputado Fernando Saúl Morales Marea. Diputada Miriam Marlene Rodríguez. Diputada Claudia Lucía Carrillo. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran todos los integrantes de la Diputación. Gracias, diputada. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 7 de junio del año 2016, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Lectura de correspondencia. Asuntos en cartera. Turno a comisiones. Dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura. Presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo de las diputadas Miriam Marlene Rodríguez y Mariana Pérez Enríquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como de la diputada Mayra Chávez. Aprobación en su caso de la convocatoria al 14º periodo extraordinario de sesiones, clausura de la sesión. Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito a la secretaria diputada Paloma Aguirre Serna verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a los señores legisladores. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior. Diputada presidenta, le informo que no se ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido que existe en el acta. Siendo así, si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Solicito a la secretaria diputada Paloma Aguirre Serna verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada. Por favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Gracias, diputada. Siendo así, le solicito se sirva otorgarle el trámite que corresponda. Con gusto, diputada. A continuación, solicito a la secretaria Paloma Aguirre Serna pregunta a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos en cartera. Favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputada presidenta, que todos los legisladores han tenido conocimiento de los documentos de correspondencia. Gracias, diputada. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos contenidos en cartera. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez Aguirre para que en representación de la Comisión de Educación y Cultura dé lectura al dictamen que se ha preparado. Con su venia, diputada presidenta, antes de iniciar una felicitación por el Día de la Libertad de Expresión a todos los comunicadores que siempre nos acompañan. Honorable Congreso del Estado, presente, la Comisión de Educación y Cultura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen, elaborado en base a los siguientes antecedentes.
Primero, con fecha 29 de junio de 2015, la diputada de la 64ª legislatura, María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual propuso expedir la ley del programa Escuela para Madres, Padres y Tutores o Tutoras. El ser presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 30, fracción 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 6 de julio del 2015, tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa de mérito, a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. Señorita Presidenta, quiero solicitarle que me permita remitirme nada más al punto de acuerdo, y que quede inserto en el diario de los debates toda la fundamentación que tiene que ver con esta iniciativa, ya que es bastante extensa, y se me permita dar algunas consideraciones nada más. Claro, adelante. Uno de los muchos esfuerzos realizados en los últimos años para incidir de manera positiva en el desarrollo de las relaciones familiares desde el ámbito gubernamental ha sido la creación del programa Escuela para Madres y Padres, y como bien señala la iniciadora, tiene su origen en lo previsto por la fracción segunda del artículo 13 de la Ley Estatal de Educación, quedando desde el mes de agosto del año 2010 redactado de la siguiente manera. El artículo 13, fracción segunda, dice: la autoridad educativa promoverá la creación de un programa orientado a educar a los alumnos, padres y madres de familia, que de manera sistemática y permanente propicie la superación personal y la convivencia familiar en la participación social. La anterior redacción dio pauta para el uso de la facultad reglamentaria, que tiene el poder ejecutivo estatal, generando que en ambos subsistemas, estatal y federalizado, se implementara a través de sus respectivas unidades de atención a padres de familia un taller denominado Escuela para Padres y Madres de Familia, el cual, como veremos posteriormente, coincide con la esencia del articulado propuesto en la iniciativa que hoy se analiza. En estos momentos, los talleres se realizan en respuesta a una demanda social para establecer mecanismos que permitan orientar de mejor forma a los integrantes de la familia, sensibilizándolos sobre su responsabilidad en el desarrollo y formación de los hijos, a través de reuniones en las que los asistentes comparten, además de información, sus experiencias, sentimientos, pensamientos e inquietudes. Parte de la mecánica de dicho taller consiste en que, a petición de directivos y personal docente, se organizan para que un grupo de los solicitantes sea capacitado y se convierta en multiplicador de los conocimientos adquiridos, por lo que mediante este esfuerzo coordinado entre quienes integran la comunidad escolar, se trabaja en beneficio de la integración familiar, la promoción de los valores y la prevención de adicciones. El personal de las unidades de atención a madres y padres de familia, en su labor de multiplicadores, ofrecieron este tipo de capacitaciones en el último año en lugares como Chivo, municipio de Coina, Nuevo Cárdenas, La Mesa, Lama, Ignacio Zaragoza y Chihuahua. En estos cursos se incluye la capacitación de las direcciones académicas del preescolar, primaria, secundaria y servicios USAED. De acuerdo con testimonios de los últimos o de los mismos padres de familia que han participado en los talleres, sus resultados se consideran como una experiencia de vida, pues en ellos no solo agruparon a padres y madres de familia, sino también a abuelos, tíos, primos y todas las personas que tienen el interés y agrado de cambiar y motivar con su actitud la mejoría de la educación. Son talleres que cumplen con la función de sembrar la semilla de los valores como herramientas que nos ayudarán a fortalecer los lazos afectivos entre integrantes de las familias. Con toda la información que tenemos, podemos afirmar, como bien se señala en la iniciativa, a partir de lo dispuesto por el artículo 13, fracción segunda de la Ley Estatal de Educación, y los talleres que para su acatamiento se impartan, tanto por el subsistema estatal como por los servicios educativos del Estado, existe una trayectoria de trabajo desde el interior de las instituciones de educación básica para coadyuvar con los padres de familia en su difícil labor de inculcar los valores que permitan garantizar una mejor sociedad, y a lo cual se unan el interés de las autoridades educativas por brindar herramientas para mejorar desde su ámbito de competencia el entorno familiar como base de toda sociedad. Por lo anteriormente expuesto, como fundamento los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, 43, 46, 52, 59, 99 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer a la consideración de la Diputación Permanente el siguiente proyecto de acuerdo único.
La 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte tenga bien llevar a cabo una revisión de los resultados que ha arrojado el programa Escuela para Madres y Padres, implementado en los subsistemas que operan en el Estado, para que en función de su impacto determine las acciones pertinentes para que se incremente el número de familias que reciban este apoyo en un afán de coadyuvar con ellos en el trabajo por forjar en nuestra niñez los más altos valores económicos. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdos en los términos que correspondan. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 7 días del mes de junio del año 2016, por la Comisión de Educación y Cultura, diputada Mónica Guerrero Rivera, secretaria, diputado Héctor Hugo García Corral, vocal, diputado Jesús José Díaz Monarres, vocal, diputado Fernando Saúl Montaño Perea, vocal, un servidor, presidente Gustavo Martínez Sánchez Cuarto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Antes de continuar, agradecemos la presencia de la diputada Mariana Pérez. Procedemos a la votación del dictamen leído, para lo cual solicito a la diputada Paloma de Jesús Aguirre tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular, respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa, por favor. Le informo a la diputada presidenta que todos se han manifestado a favor. Se aprueba Gracias, diputada. Se aprueba tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a la secretaria prepare la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés de presentar iniciativa las diputadas Miriam Marlene Rodríguez y Mariana Pérez Enríquez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como la diputada Mayra Chávez. Se concede el uso de la palabra a la diputada Miriam Marlene Rodríguez. Con su permiso, presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. La suscrita Mariana Pérez Enríquez y de la voz Miriam Marlene Rodríguez, en nuestro carácter de diputadas a la 64ª legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que dispone la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 97, 98 y 101, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta elevada asamblea a formular iniciativa con carácter de acuerdo, mediante la cual proponemos que esta soberanía presente ante el Honorable Congreso de la Unión iniciativa de decreto para reformar diversas fracciones de los artículos 13, 15 y 24, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. Nuestra entidad cuenta con una superficie forestal maderable de 7.6 millones de hectáreas, además de 11.2 millones de superficie cubierta por vegetación no maderable, entre las que se encuentran las zonas áridas, semiáridas, las arboladas y las selvas, dándonos el 76% del territorio estatal, además de ocupar el primer lugar a nivel nacional en superficie forestal con un 15.8% del total de superficie. Esta actividad forestal genera una derrama económica de 800 millones de pesos al año aproximadamente, de los cuales 362 millones, es decir, el 45% se genera en los 123 ejidos y comunidades con población indígena, dando además trabajo a 54.433 personas de manera directa en la sierra. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, específicamente en sus numerales 13, 14 y 15, establece las atribuciones de las entidades federativas, así como de las legislaturas y la Asamblea Legislativa, dentro de las cuales se encuentren, entre otras, las de diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la Política Forestal Nacional, la política forestal en las entidades federativas. Sin embargo, por razones que desconocemos, no se estableció de manera clara las relativas a inspeccionar, vigilar y sancionar en la materia forestal. Aunado a lo anterior, si leemos las demás atribuciones señaladas para las entidades federativas, tenemos que implícitamente, si se otorgan las facultades a la autoridad estatal para inspeccionar, vigilar y aplicar las sanciones en lo relativo al sector que hoy nos ocupa, pues en varias, las 32 fracciones que integran el artículo 13 de la Ley
de Desarrollo Forestal se desprenden estas facultades, por lo que estimamos necesario que se establezcan de una buena vez estas con la finalidad de evitar confusiones o inactividad de parte de las autoridades en la materia forestal. De igual manera, resulta conveniente mencionar que en la misma Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se establece que por lo que respecta a las atribuciones de inspección y vigilancia, los gobiernos de los estados deberán celebrar acuerdos o convenios con la Federación para que asuman tales facultades, situación que se deje en desventaja a los estados, ya que por una parte les da la obligación de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo, aprovechamiento de los bosques de cada entidad federativa, y por otra les quiere limitar sus atribuciones a la celebración de un instrumento jurídico. Sin embargo, del análisis de la Ley General se establece veladamente estas, por lo que es nuestra intención el que se preceptúe de manera clara que los gobiernos de los estados tienen la facultad no solo de inspeccionar y vigilar, sino también la de sancionar todas aquellas conductas que atenten contra la actividad forestal del ámbito estatal. Además de lo anterior, tanto la CONAFOR como la PROFEPA y la Procuraduría General de la República, autoridades encargadas en el ámbito de sus respectivas competencias de regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo, aprovechamiento, inspección y vigilancia de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como la persecución de las personas que realicen actividades ilícitas en perjuicio de los bosques chihuahuenses. Sin embargo, la realidad es que dichas autoridades carecen del personal y presupuestos suficientes para realizar sus labores en todo el territorio estatal, por lo que el sector forestal está, si cabe, el término desprotegido, ya que al no tener el personal que realiza las inspecciones y verificaciones en los aprovechamientos forestales, así como en los centros de almacenamiento y en la transformación, se hace necesario que el Poder Ejecutivo del Estado se haga cargo de manera directa, sin que medie un convenio de estas facultades en protección de nuestros ecosistemas. No podemos seguir dependiendo de la voluntad de terceras autoridades para proteger y conservar nuestros bosques, por lo que debemos realizar las acciones legislativas a nuestro alcance con la finalidad de facultar al Estado para realizar las atribuciones inherentes a la inspección y vigilancia de los aprovechamientos forestales maderables y no maderables, así como para sancionar a quienes incumplan con lo señalado en la ley de la materia en perjuicio de los ecosistemas y de la sociedad chihuahuense. Además de que con la presente propuesta de reforma estaríamos combatiendo de manera total la tala clandestina que tanto aqueja a nuestros bosques, como a todas aquellas prácticas que se realizan en perjuicio de las actividades forestales de la entidad. Es por ello que quienes signamos esta iniciativa estimamos oportuno que se reformen la fracción primera, la fracción 28 y 29, todas del artículo 13, la fracción primera del artículo 15, la fracción tercera del artículo 24, todas de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para establecer de manera clara y contundente cuáles son las atribuciones de los estados y municipios, así como que cuando se trate de inspeccionar y vigilancia en materia federal, se requerirá el acuerdo o convenio correspondiente para que los primeros asuman la facultad de los últimos. Con la anterior propuesta estamos seguros que estamos abonando al correcto desarrollo de la actividad forestal en la entidad, así como a su protección y conservación para las generaciones futuras, cuidando los ecosistemas y la economía de las personas que viven del aprovechamiento sustentable de los bosques. Por lo anteriormente razonado y motivado, con fundamento en lo que dispone en el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política Local, así como los artículos 98, 97 y 101, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado presenta iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión a efecto de reformar las fracciones primera, 28 y 29, todas del artículo 13, la fracción primera del artículo 15, la fracción tercera del artículo 24, todas de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar redactadas de la siguiente manera. Artículo 13. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: diseñar, formular, aplicar, inspeccionar, vigilar y sancionar, en concordancia con la política forestal nacional, la política forestal de las entidades federativas. Segunda, al artículo 27, participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación en la inspección y vigilancia forestal del ámbito federal,
en la entidad, así como en las acciones de prevención y combate a la extracción ilegal y la tala clandestina de los recursos forestales. Fracción 29, hacer del conocimiento de las autoridades competentes y en su caso denunciar las infracciones o delitos federales que se cometan en materia forestal. Fracción 30 a la 32, artículo 15, corresponden a los gobiernos de los municipios de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia las siguientes atribuciones. Primera, diseñar, formular, aplicar, inspeccionar y vigilar en concordancia con la política nacional y estatal la política forestal del municipio. Artículo 24. La Federación, a través de la Secretaría y de la Comisión, podrá suscribir convenios y acuerdos de coordinación con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación en su caso de municipios en el ámbito territorial de su competencia, asuman las siguientes funciones. Tercera, inspección y vigilancia forestales del ámbito federal. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, de conformidad con el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase el presente acuerdo con la iniciativa y el dictamen de origen al Honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes. Económico, aprobado que sea, túnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en la Sala Morelos del Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 7 días del mes de junio del 2016. Atentamente, la diputada María Ana Pérez Enríquez, y de la voz, diputada Miriam María Rodríguez. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Adelante. Nada más pedirle a las iniciadoras si nos permite sumarnos a la iniciativa por parte del Grupo Parlamentario del Partido Nuevo Alianza Dado, que hace del tema de desarrollo y prevención forestal y sobre todo un problema que aqueja mucho a la sierra, que es la plaga clandestina, precisamente tratándose de dotar al Estado de facultades para erradicar este problema. Es un tema que nos preocupa, nos interesa y agradezco si así tiene la vida. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mayra Chávez. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Honorable Congreso del Estado, presente. La suscrita, en mi carácter de diputada de la 64ª legislatura y como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el uso de las atribuciones que nos confieren los artículos 64, fracción segunda y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los numerales 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta representación popular para presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de diferir el inicio de vigencia de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua. Lo anterior, base a los siguientes, exposición de motivos. El 17 de febrero del 2016 se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto número 915/2015 del segundo periodo ordinario, mediante el cual se expidió la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua para entrar en vigor al mismo tiempo que el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado, es decir, el 13 de junio de este año. La ley en convento de conformidad con la Ley General de Víctimas considera la creación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua como órgano desconcentrado de la Fiscalía General del Estado, con autonomía técnica y de gestión, así como las demás unidades administrativas que prevén dichos ordenamientos legales. Al respecto, cabe destacar que conforme al articulado de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, la Comisión Ejecutiva tiene precisamente el carácter de órgano desconcentrado, con autonomía técnica y de gestión dependiente de la Fiscalía General del Estado, y con el objeto de atender a las víctimas de delitos del orden común o de violaciones de los derechos humanos por los servidores públicos del ámbito estatal o municipal, del cual depende el Fondo Estatal, la Asesoría Jurídica Estatal y el Registro Estatal, integrada por el Fiscal General del Estado y 4 comisionados que durarán en su encargo 3 años, contando con un coordinador ejecutivo quien tendrá la representación legal del organismo, mismo que será administrada por un Consejo General que será su máxima autoridad. A su vez, dicho Consejo deberá integrarse por el Fiscal General del Estado y por los 4 comisionados a que los organismos con anterioridad, 2 comisionados propuestos por universidades públicas del Estado y 2 más por colectivos de víctimas propuestos por organizaciones no gubernamentales o por la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Prevé el artículo 17 de la citada ley estatal que en el reglamento interno que expide el Ejecutivo del Estado se establecerán las disposiciones para el funcionamiento y desarrollo de las sesiones del Consejo General, la estructura del órgano desconcentrado, así como las demás atribuciones específicas del presidente del Consejo y del coordinador ejecutivo. Ahora bien, conforme al artículo 18 de la propia Ley Estatal de Víctimas del Estado de Chihuahua, para la designación de los comisionados que integrarán tanto el Consejo General como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, 2 comisionados serán propuestos por universidades públicas del Estado y 2 más representados, como ya habíamos mencionado, a colectivos de víctimas a propuestas de organismos no gubernamentales, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Ejecutivo Estatal deberá enviar al Congreso del Estado, previa convocatoria pública, 3 propuestas por cada comisionado a elegir, atendiendo al procedimiento que establezca el reglamento interno. Sin embargo, a la fecha no se ha despedido dicho reglamento interno, razón por la que estamos presentando esta iniciativa para proponer la reforma al artículo primero transitorio del decreto por el cual se expide la Ley de Víctimas del Estado de Chihuahua a efecto de diferir su entrada en vigor al día 1 de enero del año 2017. No obstante, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, estamos proponiendo en un artículo segundo transitorio del presente decreto que la Fiscalía General del Estado deberá designar asesores jurídicos de las víctimas que así lo soliciten, los que ejercerán las funciones de asesoría jurídica de conformidad con lo dispuesto y estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y desde luego la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Chihuahua. Finalmente, a fin de que se expida el reglamento interno al que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se prevé en un artículo tercero transitorio que el mismo deberá expedirse en un plazo de 90 días naturales optados a partir del inicio de vigencia del presente decreto. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo primero y se adicionan los artículos 6 y 7, todos ellos transitorios del decreto número 915, diagonal 2015 del segundo periodo ordinario, de fecha del 29 de junio del año 2015, publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, por virtud del cual se expidió la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, quedando redactado de la siguiente manera. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2017, después de su publicación en el periódico oficial del Estado. Los artículos del segundo al quinto quedan completamente igual, el artículo que también se modifica, quedando así. La Fiscalía General del Estado, a partir del día 13 de junio del 2016, y hasta el día en que entre en vigor el presente decreto, deberá proveer de las medidas administrativas que estén convenientes a efecto de proporcionar asesores jurídicos a las víctimas del delito que así lo soliciten, con las funciones que les establece el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua. Artículo 7. El Ejecutivo del Estado deberá expedir el reglamento interno del Consejo General a los que aluden los artículos 17 y 18 del presente decreto en un plazo de 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto en el periódico oficial del Estado. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en la ciudad de Chihuahua, los 3 días de junio del 2016. Mencionamos esta fecha puesto que esta iniciativa fue remitida por medio de oficialidad de partes a la Presidencia. Se hace conocimiento del pleno de la mesa directiva del Congreso del Estado y bueno, pues también el caso de que la Presidencia hizo favor de turnar en forma económica esta iniciativa a la Comisión de Justicia para que la Comisión de Justicia pudiera iniciar con su estudio debido a la brevedad del tiempo que existe para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales que para el próximo lunes. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, diputada. Las iniciativas antes de ir se remiten a la Secretaría para su trámite. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la convocatoria al 14º periodo extraordinario de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura, me voy a permitir poner a su consideración la exposición de motivos suscrita por los integrantes de la Diputación Permanente, de conformidad con lo establecido por los artículos 14 de nuestra Ley Orgánica y 51 de la Constitución Política del Estado.
Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado. Por este conducto, proponemos a los integrantes de esta Honorable Diputación Permanente se analice y, en su caso, se acuerde para la misma la convocatoria al 14º periodo extraordinario de sesiones, lo anterior de conformidad con lo que se dispone en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para tratar asuntos exclusivamente lo relativo a lo que más adelante se especificarán, basándonos en las siguientes consideraciones. Diversas comisiones legislativas han informado a este órgano representativo que tienen preparados proyectos de dictámenes relacionados con iniciativas de gran trascendencia para la vida del Estado y que demandan una pronta resolución. La inminente implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado implica la expedición de nuevos ordenamientos, así como la realización de reformas a leyes estatales ya existentes, vinculados todos a la normatividad de dicho Código Nacional. Es por ello que la Comisión de Justicia comunicó que tiene preparados diversos dictámenes. El primero, por el que se expide la Ley de la Administración y Destino de los Bienes relacionados con hechos delictivos para el Estado y se modifican diversos ordenamientos del Estado. El segundo, que contiene reformas a las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General, a efecto de crear el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, así como la abrogación de la Ley de Justicia Penal Alternativa para el Estado. Disposiciones que entrarían en vigor en la misma fecha de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el territorio del Estado conforme a disposiciones transitorias. Además, la Comisión de Antecedentes informó que tiene elaborado el dictamen a efecto de prorrogar la entrada en vigor de la Ley de Víctimas para el Estado, pero garantizando la asesoría jurídica a las víctimas que así lo soliciten. Asimismo, comunicó que tiene preparados 2 dictámenes por medio de los cuales se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado. En el primero, a efecto de tipificar el delito de feminicidio, y en el segundo, con el propósito de agravar la pena por el delito de despojo cuando éste se comete en contra de personas adultas mayores. De igual forma, notificó que ha concluido con el análisis del expediente enviado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que contiene la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción del artículo 73 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de atención a víctimas, aprobándola en todos sus términos. Para finalizar con la Comisión de Justicia y después del estudio de varias iniciativas en las que se proponía modificar disposiciones de diversos ordenamientos del Estado, concluyó darlas por satisfechas para las razones que se esgrimen en los dictámenes que recayeron a las mismas. Por otra parte, la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública comunicó que tiene preparados los siguientes dictámenes. El primero, que reforma la Ley de Ingresos del municipio de Casagrandes para el ejercicio fiscal 2016, referente al permiso para la construcción de proyectos de infraestructura industrial de gasoducto. El segundo, por el que se autoriza al gobierno del Estado para que monetice, bursatilice, potencialice, ceda, afecte y o transmita la propiedad fiduciaria hasta un plazo de 25 años el 25% de recursos que anualmente le corresponden al Estado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, a que se refieren diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, y el tercero, por medio del cual se autoriza al gobierno del Estado para llevar a cabo la monetización de los recursos que le correspondan y que tenga derecho a recibir la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal Chihuahua Sociedad Anónima de SB, como fideicomisaria, en tercer lugar, del fideicomiso irrevocable número 80672. De igual manera, la Comisión de Educación y Cultura comunicó que ha preparado 2 dictámenes, ambos para reformar diversos artículos de la Ley Estatal de Educación. El primero, en relación al uso responsable de nuevas tecnologías y redes sociales, y el segundo, en materia de ausentismo y deserción escolar. Por su parte, la Comisión de Desarrollo Social informa que ha concluido el análisis de la iniciativa que recae al dictamen por el que se reforma la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado, a efecto de crear el órgano encargado de la evaluación de la política de desarrollo social y humano del Estado de Chihuahua. Por último, la Junta de Coordinación Parlamentaria tiene preparado el dictamen referente a la solicitud de ampliación de licencia enviada por el diputado Antonio Andreu Rodríguez para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones como legislador. Es por todo lo anterior que esta Diputación permanente, viéndose limitada de acuerdo a las facultades que la ley le otorga,
se encuentra imposibilitada para culminar el trámite legislativo de tales asuntos, por tratarse de resoluciones con carácter de decreto, por lo que se hace necesario convocar al Pleno. Es atribución de este órgano colegiado convocar a periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exijan las necesidades del Estado, por lo que de conformidad con lo que dispone el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se somete a su consideración la convocatoria a los ciudadanos diputados integrantes de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua al 14º periodo extraordinario de sesiones, que daría inicio el día jueves 9 de junio del año 2016 a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo. Chihuahua, Chihuahua, 7 de junio del 2016. Diputada de la Voz, presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, diputado Daniel Muriel Larrazábal, vicepresidente, diputada Paloma de Jesús Aguirre Serna, secretaria, diputado Rosendo Loera Chaparro, vocal, diputado Fernando Saúl Montaño Perea, vocal, diputada Miriam Marlene Rodríguez, suplente, diputada Claudia Carrillo Treviso, suplente. Tomando en cuenta la exposición de motivos anteriormente leída, si están de acuerdo en convocar al 14º periodo extraordinario de sesiones, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se aprueba. Me voy a permitir dar lectura al decreto de convocatoria al 14º periodo extraordinario de sesiones en la parte conducente. Solicito a los señores diputados y al público que nos acompaña sean tan amables de ponerse de pie. Decreto número 1388 diagonal 2016 del segundo de la Diputación Permanente de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en un segundo periodo de sesiones dentro del tercer año de ejercicio constitucional, decreta, artículo único, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a los ciudadanos diputados integrantes de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado al 14º periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día 9 de junio del año 2016 a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se tratarán los asuntos que se detallan en el documento que se anexa al presente decreto. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 7 días del mes de junio del año 2016. La de la Voz, presidenta, secretaria, diputada Paloma de Jesús Aguirre Serna. Es cuanto, señores, pueden sentarse. Gracias. Solicito a la secretaria, diputada Paloma Aguirre, remita el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial y comunique a los integrantes de la legislatura la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Atiendo su instrucción, diputada presidenta. Antes de concluir, acaba de llegar a esta presidencia un oficio del diputado Javier Mendoza, donde comunica haber regresado el lunes 6 del presente año a sus labores y funciones como diputado de esta 64ª Legislatura. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 9 de junio del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de desahogar los trabajos del 14º periodo extraordinario de sesiones. Asimismo, se le cita para el martes 14 de junio de 2016 a las 11 horas en la Sala Morelos de este Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión permanente de la Diputación, la sesión semanaria de la Diputación Permanente. Muchas gracias, señoras y señores legisladores.